Esta es la historia de Susan, quien es la dueña de una galería de arte, es una artista que una noche recibe un ejemplar de la novela que está por lanzar su ex esposo Edward, junto con una invitación para cenar la próxima vez que Edward visite Los Ángeles. Susan, molesta porque no está teniendo una buena relación de matrimonio con el hombre de negocios Harold Morrow, Susan se deja consumir por la novela de Edward, comienza a leerla y se empieza a meter en la historia de esta novela, la cual es dedicada en gran parte a ella. El nombre de esta novela es Animales Nocturnos. Esto por el apodo que Edward le dio a Susan. En la novela de Edward, Tony es un hombre de familia que se enfrenta a tres rufianes, Ray, Lou, Turk. Y es que durante un viaje por la carretera al oeste de Texas, Tony es amedrentado por estos rufianes, empiezan a cerrarle el paso y empiezan a amedrentarlo. Después de ser obligado a salir de la carretera, Tony no puede evitar que Ray y Turk secuestren a su esposa Laura y a su hija India y lo dejan con Lou, quien le obliga a conducir el auto de Ray hasta el final de una carretera donde le deja abandonado. Tiempo después, Ray y Lou se aparecen nuevamente en el lugar donde quedó Tony, regresan a buscarlo, pero no logran encontrarlo y Tony escapa, se dirige hacia una granja cercana para llamar a la policía. El detective Bobby es asignado al caso y junto a Tony descubre los cuerpos de Laura e India, su hija, cerca de una choza abandonada donde habían sido violadas y asesinadas. Tony está atormentado por la culpa porque él permitió que se llevaran a su hija y a su esposa. Bobby le contacta un año después y se le pide que identifique a Lou, quien está acusado de cómplice en los asesinatos de Laura e India. Turk ha recibido un disparo mortal en un robo y esto deja a Ray como el último culpable en ser llevado ante la justicia. Bobby arresta a Ray, pero finalmente se ve obligado a liberarle, ya que solo tienen pruebas circunstanciales de la participación que tuvo al borde de jubilarse Bobby y después de haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Bobby decide tomar el asunto en sus propias manos y con la ayuda de Tony secuestra a Ray y Lou. Bobby dispara a Lou cuando intenta escapar, pero Ray sí logra escapar. Por su cuenta, Tony logra rastrear a Ray hasta la choza en donde murieron Laura e India. Para esto, Ray admite haber violado y asesinado a su esposa y a la hija de Tony, llamándolo débil. Tony le dispara fatalmente, pero queda ciego cuando Ray le golpea en la cabeza con una barra de hierro. Tony tropieza estando afuera de la choza, y muere después de caer sobre su arma, disparándose a sí mismo en el abdomen. Es aquí como termina la novela, la cual considero que es una analogía, pero lo pueden dejar en los comentarios. Volviendo con Susan, continuando con su fallido matrimonio, ella está conmocionada por el contenido, por la historia, por la novela, la cual es muy crudamente emocionante. Y Susan
recuerda cómo fue que conoció a Edward. Esto fue en la universidad. Y la relación floreciente que estaban teniendo. Para esto, la madre de Susan, Anne, se opuso, alegando que Edward no era digno del afecto de Susan y que esto se debe a su poca hambre de comerse el mundo, pues le ha faltado el impulso para lograr sus objetivos. Y es que en aquel entonces en la universidad pues no era un escritor conocido, y Susan ignora las objeciones de su madre. En aquel entonces finalmente se casa con Edward. Después de encontrar más pruebas de la relación de Hutton con su amante, Susan regresa a leer y comienza a recordar su fallido matrimonio que tuvo con Edward, que se vio tenso pues la frustración con su incipiente carrera y su pobre aspiración en convertirse en un escritor reconocido culminó con Susan engañándole con Hutton, el hombre de negocios, y divorciándose completamente de Edward para casarse con Hutton. Edward intentó reparar, arreglar, hacer que funcionara la relación, pero finalmente Susan cortó todo vínculo que tenía con Edward, pues en secreto tuvo un aborto del cual el embarazo venía de Edward. Y en la actualidad Susan termina de leer la novela y organiza a una reunión con Edward en un restaurante. Ellos habían quedado para verse en un restaurante cuando Edward visitara Los Ángeles. Y Edward nunca aparece. Susan está en el restaurante. Estuvo 1 hora, estuvo 2 horas, estuvo 3 horas, estuvo toda la noche esperando a que Edward llegara. Susan espera sola en el restaurante mientras el restaurante se vacía poco a poco, dejándole sola a Susan. Esta historia se puede interpretar de una manera de analogía, tal vez contando con la novela que Edward como escritor desarrolló y le dio vida al haber muerto en la novela su hija y su esposa, que fueron violadas y asesinadas. Esta persona, Edward, quiso dar a entender desde mis palabras que se terminó completamente lo que sentía por Susan. El afecto que Edward en algún momento sintió se desvaneció, se murió como murieron asesinadas, y como él mató también a los rufianes que habían violado y habían matado a sus seres queridos. Si les ha gustado esta historia, es una película bastante buena, totalmente la recomiendo. Animales Nocturnos, la pueden buscar en Prime, la vi en Prime y ya la había visto hace algunos años. Por favor dejen sus comentarios, espero que les esté gustando el contenido. Estaré hablando un poco más de películas, me gustan. Próximamente estaré hablando del juego. Es una película bastante buena de Michael Douglas, una película muy noventera. Y pues muchas gracias por ver y escuchar este video, y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.